Hola, hola, bienvenidos. Habitualmente, no siempre, habitualmente me leo un libro de vez en cuando, cosa que no está mal. El último libro que leí tiene que ver con la Vuelta de Obligado, una gesta histórica para los argentinos, allí en la Vuelta del Paraná, donde la flota argentina, que obviamente era mucho menor que la flota francesa y la flota inglesa, trataban, encadenando el río, de no permitirle a esas embarcaciones que ingresaran y que tuviéramos la posibilidad de que las vías navegables sean precisamente nuestras. Eso marcó algo que hoy voy a aprovechar para contarle. Invité a Horacio Tetamanti, el responsable de Vías Navegables de la Nación, para hablar precisamente de aquello que fue historia y que hoy es realidad, las vías navegables en la Argentina. Bienvenido, buenas noches. Horacio, bienvenido. Gracias por tu invitación. ¿Más o menos fue así lo de la Vuelta de Obligado? Sí, la verdad que tocaste un tema interesante. Bueno, primero felicitarte por tu programa, ya va teniendo identidad de clásico. Estuviste hace muchos años. Bueno, lo profesional y ya malo en cuanto a la edad que vamos creciendo. Vamos acumulando. Estuviste aquí estábamos sacando la cuenta recién con Horacio, hace 10 años sí, aproximadamente. Un montón de tiempo y estoy muy satisfecho de reeditar aquella experiencia tan importante. Quizá encaremos la charla de otro lado, porque en esa oportunidad Horacio es un hombre que tiene en la ciudad de Mar del Plata una actividad de construcción, en este caso de embarcaciones, y hoy te encuentra en una actividad que si bien tiene que ver con aquello, como funcionario, ¿no es cierto? Pero ¿cómo defendemos las vías navegables, teniendo en cuenta que tienen tanta importancia, ¿no? Sí, bueno, yo soy ingeniero naval, vengo de toda la vida involucrado y comprometido con nuestros intereses marítimos. La verdad que me pareció, no lo habíamos hablado antes, muy singular tu referencia a aproximar las vías navegables desde un hecho histórico tan importante como la Vuelta Obligado, porque yo creo que es una referencia ineludible a esta hora, a estos momentos, porque de pronto aquellas condiciones, aquellas expectativas, aquellas tensiones entre diferentes expectativas de grupos, digamos, extranjeros que pretendían o abrevaban o visualizaban esta zona como una especie de fuente de recursos naturales y que veían aquella o en cualquier otra determinación soberana de los pueblos que ocupan estos territorios una tensión. Y a la luz de la nueva realidad internacional, a los nuevos ordenamientos, me parece que la matriz, con otras dimensiones, con otras perspectivas históricas, está teniendo una similitud realmente asombrosa. Por eso, en el momento de tomar decisiones públicas, como decís, con el orgullo, el honor que significa acompañar a nuestra presidenta en este cargo tan importante, es ineludible justamente hacer estas referencias, porque abrevamos de ahí, de esas experiencias, conclusiones muy importantes. Y hoy nuevamente, y a partir de los desvaríos y de las extravíos, te diría, de esa década de los 90, donde se pensaba que entregando era bueno,
Hablas de Elma concretamente, por la ejemplo. destrucción de Elma, la destrucción de nuestra flota fluvial, la destrucción de nuestra querida industria naval, de donde yo provengo, la destrucción de los puertos, la visualización que la internacionalización del Paraná iba a ser o iba a traer prosperidad a los pueblos, y a la luz del fracaso estrepitoso que eso termina, esa visión extraviada a mi criterio termina con el epílogo del 2001, todavía seguimos repechando la cuesta, todavía seguimos, y yo creo que hemos tenido un hecho fortuito, la crisis del 2008 internacional, que está de alguna forma significada por la caída de Lehman Brothers, que significaba la contradicción del sistema que empieza a mostrar o a expresar sus desequilibrios, se generó una pausa, porque si no de haber sido de esa forma, probablemente hoy el Paraná estaría ya internacionalizado, tal como lo pretendían aquella flota los franceses y los ingleses. Franco-francesa. Claro. Ya los puertos argentinos iban a quedar subordinados a puertos extranjeros, a los efectos de alguna forma ilusionar o alucinar, yo llamo alucinar, una Argentina mediterránea. Y un conjunto de ordenamiento logístico más que nada al servicio de los intereses extranjeros que de los propios argentinos, ¿no? Horacio, ¿por qué los puertos de la Argentina, por ejemplo, en alguna oportunidad tuve la posibilidad de conocer Rosario, al norte de Rosario, San Martín creo que se llama, ¿no es cierto? San Martín, Timbú es una zona muy donde importante. creo que sale, no sé, ayúdame. El 74% de toda iba a decir el 80%, sí, de todo el grano, ¿no es cierto? Un poquito menos del 80%. De todo el grano. ¿Por qué hubo que privatizarlos los puertos? ¿No se podían haber administrado por el Estado? Ahí entramos en un debate que es la ley de puertos, que tiene muchas aristas. Por supuesto que podemos ingresar a la privatización de los puertos de una visión o ideológica o política. Yo quisiera un poco sobrellevar esa cuestión, porque seguramente nos va a llevar a un debate que otra vez nos va a ser rico para tu audiencia, sino más que nada ir un poco por encima, digamos, más allá del hecho de que sea una gestión privada, pública, mixta. Lo importante, más que eso, a mi criterio, es la concepción, la definición política y al servicio de qué está el puerto. Después, si es de una forma o de otra, a mi criterio es una definición subalterna. Es decir, lo importante al servicio de qué. Y ahí empieza a ver esta cuestión, y vuelvo a tu referencia histórica, porque en definitiva la tensión, lo que llevó a esos patriotas a defender ese río, que no solamente es un instrumento técnico, sino que es un instrumento de identificación profunda, de construcción cultural. De vida. De vida, y claro, que hace que, yo diría, el 60% de la población argentina de una forma o de otra está vinculada a esta vinculación fluvial en cuanto a la construcción de sus propias identidades profundas. Tiene construcciones mucho más profundas que la propia cuestión técnica. Por eso en ese momento el patriota que defendía no defendía un comercio, no defendía una cuestión de una coyuntura, defendía una identidad y defendía un significado, que es la reafirmación soberana de que ese río argentino está al servicio del contrato social propio, está al servicio, en este caso y a la luz de estos años y de este modelo político que lleva adelante nuestra presidenta, al servicio de la definición del mercado interno, de la defensa de los trabajadores, de la inclusión social con un fenómeno de industrialización, que nada tiene que ver con una vía navegable definida al extranjero como una logística extractiva, un espacio al solo efecto de facilitar la captura y la transporte de materia prima sin valor agregado. Ese es el núcleo de la tensión que estamos en estos momentos llevando adelante. A ver si esto es desde el sentido común, no del conocimiento, porque el profesional sos vos, ¿no? Pero yo digo, vuelta de obligado, no había trenes, no había micros, no había camiones, no había como transporte. Había ríos. Había ríos. El agua era fundamental. Por eso cuando vos hablas de la identidad, yo que tuve la posibilidad de estar en ciudades que tienen que ver con corrientes o con, qué sé yo, entre ríos, y que están a la vera del río, viven a la vera del río siempre y cuando haya comunicación fluvial. Si no hay comunicación, se mueren los pueblos. ¿Te acordás cuando alguien dijo, ramal que para, ramal que cierra? Bueno, río que no se navega, río que se muere la ciudad. Eso es muy importante lo que decís, porque todos aquellos que de una forma o de otra pudimos llegar a lo que somos a través de la escuela pública, la universidad pública, que nos criamos con el compañero, la compañera que venía de Azul, que venía de Olavarría, sabíamos que la savia vital de esa población era el tren. Claro. Y vivimos y sufrimos la tragedia de ese concepto trágico
de ramal que para, ramal que cierra y significa otra última que queda, pueblo que muere. Claro. Es decir, me parece que faltó la Claro. última reflexión. Claro. De la misma forma que cuando se entregaron los ríos a la navegación extranjera, cuando se expulsó a los argentinos de los buques de bandera nacional para que quedáramos, digamos, sumidos al transporte vía terrestre, también se hizo una claudicación muy importante. Y como nosotros decimos, la soberanía no es un mapa que dice algo, ni una cuestión. La soberanía se ejerce todos los días. Y si nosotros los ríos los dejamos a los buques extranjeros para que lleven cargas argentinas y los puertos los abandonamos, tarde o temprano comprometemos la soberanía de estos ríos. Contale a la gente cuáles son las vías navegables de la Argentina. Supongo Río de la Plata, Río Paraná, Río Uruguay. Seguí. Mirá, básicamente son los que estás diciendo vos, con algo singular. A pesar de que nos hicieron creer lo contrario, que todo lo argentino no servía, la silla se rompía y todo lo que venía de afuera era realmente importante. Era mejor. Y nos llevó a donde nos llevó, no solamente económicamente, nos llevó culturalmente a una cuestión muy, muy complicada. La Argentina es un país muy importante y vale la pena repetirlo, y es muy bueno que comunicadoras como vos den esta oportunidad. La Argentina es el 8º país del mundo en desarrollo territorial, es excéntrico en su posición global, es extenso en su propia geografía y tiene la hidrovía o los ríos los segundos más extensos del mundo. La sumatoria de este río Uruguay, del Paraná, del Paraguay y sus afluentes constituyen más de 3.000 kilómetros de ríos que lo define como uno de los más importantes del mundo, con lo cual se hace difícil pensar que haya alguien podido pensar que los ríos, los mares y los puertos eran elementos susceptibles de ser entregados alegremente, ¿no? Y bueno, este gobierno está tomando, nuestra presidenta está tomando decisiones trascendentes en este campo. La más tal vez importante es la creación de un nuevo canal que nos va a permitir, aunque parezca mentira a los argentinos decirle, que la Argentina generó un propio canal que lo condena a depender de países extranjeros sin tener un acceso al mar directo. Para explicarnos. El canal, estamos hablando de un canal de navegación. El canal de navegación, por lo cual todas las cuestiones... Alguna vez me contaste, no me olvido nunca más, estaba en el puerto de Mar del Plata, de la importancia que tienen esas embarcaciones que sacan la arena, porque me explicaba Horacio que a veces hay vías fluviales o vías marítimas que son de decantación o de sedimentación, que traen la arena y la dejan. Obviamente las embarcaciones se encallan, ahí tenés que poner una... Bueno, es la característica de nuestros ríos, la necesidad... ¿Continua de una continua de un mantenimiento para poder permitir... ¿Y eso con qué la sacás la arena? Bueno, eso se hacen con equipos, con dragas. Justamente nosotros tenemos una Dirección Nacional de Vías Navegables que se ocupa de esto y estamos recuperando nuevamente, también otra cuestión que es difícil explicar, cómo hemos dejado que nuestras vías navegables sean dragadas por buques extranjeros y por empresas extranjeras. Eso es difícil de explicar y yo siempre hago la referencia a los Estados Unidos de Norteamérica, que también tuvo de alguna forma su vuelta de obligado. Esa guerra de la secesión, en definitiva, era una tensión entre la visión de unos Estados Unidos al servicio de una extracción de un algador primario con sede en Inglaterra o el movimiento norteño de la industrialización. Ahí se produjo en el río Mississippi, en realidad, el núcleo de la construcción del contrato social americano. Los Estados Unidos reservan el dragado al cuerpo de ingenieros del ejército, para que veamos que para un país que pretende ser soberano, la identificación del patrimonio fluvial que nunca debió haber sido entregado y que estábamos tratando de recuperar. ¿Cuánto hay que dragar los ríos? Eso es permanente, digamos. Nosotros tenemos el afluente del Bermejo, el afluente del Pilcomayo, que tiene como características el aporte de grandes cantidades de sedimentación que terminan, digamos, ¿qué se hace con esa arena? Eso se extrae de los canales para mantener las profundidades que hagan que sean navegables y se deposita en áreas especialmente definidas para depositar esos sedimentos, ¿no? Hace poco estuve en Panamá y tuve la posibilidad de conocer el canal, ¿no? Que realmente no lo conocía, están haciendo un segundo canal. Bueno, ese es un tema no menor que vos lo sabés, tal vez daría para otra otro charla, programa. Te invito la semana que viene. Está haciendo un impacto a nivel global muy importante. Ahí me encontré que la navegación cambió porque va a haber barcos mucho más grandes. La pregunta es, el río Paraná, que supongo que de todo lo que nombramos es el río que mayor navegación tiene, ¿va a permitir que esas embarcaciones... Bueno, Panamax se van a llamar, ¿cómo se van a llamar? ¿Panamax? Panamax de la nueva generación, de los 32 metros actuales a los 48, 50 que va a ser más el carga. futuro. Claro, estamos hablando de un barco que se llama el barco que podía, el máximo que podía pasar de ancho, por el de manga.
que podía Viste cómo pasar estoy, por el... ¿no? Muy bien, porque has estudiado. Sé dónde está la eslora. Has estudiado. Sé lo que es la eslora. No has sé lo que venido es la proa, la improvisado. popa. No, algo leí, che, alguna vez me Muy enseñaste bien, algo. muy Pero bien. digo, antes, hoy, por ejemplo, hasta hoy, no está inaugurado el nuevo. No, eso es el próximo Pasan año. por ancho de manga que hay una distancia increíble, es así. Sí, pasan pegaditos y Digamos, sacan el jugo. sesgaditos. Sí, pasan. sí. Ahora Centímetros. los nuevos van a pasar por un canal que es más ancho. Por una esclusa mayor que va a ser un impacto muy significativo, porque para hacerte a vos una idea, para que la gente sepa, el 80% de la flota mundial está impactada por el diámetro, por el ancho este que vos estabas definiendo. Al haberse aumentado, va a haber una transformación global de los tamaños de los buques. Llevas más carga. Absolutamente, de los 60.000, más- 70.000 toneladas vamos a pasar casi a 100, 120.000, al doble prácticamente Epa. de carga. ¿Y eso qué hace? impacta sobre ¿El los flete? puertos. ¿Y el Los flete? fletes, obviamente, a mayor cantidad, mayor tamaño, se reduce ¿Y el por qué costo dijiste del impacta flete. sobre el puerto? Porque lógicamente el canal de Panamá, impactando una flota que va a aumentar de tamaño, que ya de hecho lo está haciendo, también empieza a demandar infraestructuras portuarias y obliga a los países a ayornarse y a modernizarse. Bueno, ¿y De cómo hecho, cómo están nuestros puertos para bueno, eso? nosotros estamos en un debate político muy interesante. Nosotros desde la subsecretaría estamos tratando de instalar una idea, de modificar una idea histórica de profundizar canales. Yo creo que es un error seguir profundizando nuestros canales. Yo creo que la demanda actual, más que de profundidades, vienen por anchos de soleras, que son el ancho de los canales, y de la profundización de los puertos, y mejorar la accesibilidad a los puertos tongales. Por eso la idea del canal nuevo que ha definido la presidenta va a ser un cambio geopolítico. Es un canal que va a ir directamente de La Plata al mar. ¿Y eso qué permite? Eso permite evitar la necesidad de ir navegando innecesariamente a Montevideo u a otros países extranjeros, de alguna forma resignando soberanía. Dijiste Montevideo, voy a hablar de Almagro, que no es el barrio de acá de la ciudad. ¿Qué lío hiciste con los uruguayos? Sí, la verdad que Almagro... Hombre grande. Hombre grande. Almagro es una persona que yo tuve la oportunidad de conocer. Estamos hablando del canciller uruguayo, sí, ¿no? de discutir, de debatir, como corresponde. Es un extraordinario patriota latinoamericano, rioplatense. ¿Y qué pasó? Pero yo creo que a veces la tensión, y es importante que lo sepa tu audiencia, la tensión no es entre Uruguay y Argentina, como quieren hacer creer los medios hegemónicos que trabajan generalmente para el capital extranjero y la entrega. La tensión es entre el trabajo de los criollos, inclusive los uruguayos, y la renta de las multinacionales. Es decir, a veces veo y notaba que el Uruguay, y es natural que lo sea, la vibración que le causa la preocupación sobre el empleo de un decisor político uruguayo que tiene que estar pensando en el trabajo de 800.000 familias, por ejemplo, nada tiene que ver con el decisor político argentino que carga sobre su espalda la suerte de 11 millones de familias. Con lo cual el tema del empleo tiene diferentes significados. Pero vamos a explicarle a la gente. Ahí se produce vamos a explicar por qué se produce el conflicto. tensión. Horacio Tetamanti toma una determinación de su secretaría. Presidenta de la República. Bueno. Sí. Explícalo para que la gente lo entienda. Sí, ¿Y por qué se ven afectados los uruguayos? Sí, teníamos una situación casi como inexplicable, ¿no es cierto? Que nuestro puerto de Buenos Aires había sido, a través de esas concesiones que fueron otorgadas en la década del 90, significadas como el furgón de cola de Montevideo. Con una falsa... ¿Pero por qué? Porque el interés económico, si querés someter a la Argentina y capturar su renta logística de trabajo y controlar su comercio exterior, es colocar un puerto extranjero y desde allí digitar a dónde van los barcos, cuándo entran, a dónde van los contenedores vacíos, qué exporta o qué deja de exportar ese país. Ahora, ¿Mujica no sabía que afectaba a la Argentina esa decisión? Yo creo que de pronto me parece que Mujica, que también es un hombre que en lo particular le tengo una enorme admiración, me da la impresión de que se va a ir llevando sorpresa. Cuando vaya indagando poco a poco, no solo el daño que le hicieron a la Argentina, sino que también el daño que le van a hacer al Uruguay, me parece que la cosa va cambiando de color. Entonces ustedes, ante esta expectativa, ¿qué generan? ¿Qué deciden? Nosotros decimos que no vamos a resignar y que vamos a modificar todo lo que haya que modificar para que la Argentina no se convierta en un país mediterráneo.
Es absolutamente inadmisible que la Argentina dependa de puertos extranjeros. Y claramente lo dijimos, nosotros argentinos queremos exportar nuestra producción de los puertos argentinos. Eso no lo vamos a resignar y vamos a modificar todo lo que haya que modificar de esa década de los 90 donde se han extraviado una cantidad de principios y que han sometido a la Argentina a dependencias que a la postre le han generado hipotecas muy importantes. ¿Y en qué instancia está esto? No, eso está en una instancia donde hoy nosotros vamos, y de hecho no vamos a permitir que nuestras cargas se transborden en puertos que no tengan acuerdos y que no tengan los necesarios equilibrios y defensa del trabajo que deban tener. Por eso nosotros estamos, la presidenta tiene una firme determinación de que la Argentina recupere sus puertos como otrora fueron, que los puertos fluviales que hicieron identidad, que fueron orígenes de pueblos importantes, vuelvan a tener la actividad que debieron eso, tener. Eso es laburo, además, ¿no es cierto? Absoluta. No solamente es laburo, es soberanía, es soberanía, es competitividad, es darle a la economía interna el privilegio del transporte por agua, que cuesta 10 o 15 veces menos que un transporte por carretera. No puede ser que los argentinos hayamos reservado nuestras vías navegables al servicio de estructuras logísticas extractivas extranjeras y no al servicio de nuestras propias competitivas. Cosas que se pueden transportar a través de los ríos, que se transportan a través de las rutas, vamos a decir, bueno, hay otros intereses, etcétera, etcétera, etcétera. En seguridad hablo, ¿es más segura ni hablemos, la navegabilidad ni hablemos. o el transporte en camiones, por ejemplo? Ni hablemos, el costo que la Argentina ha pagado por haber perdido el uso de sus ríos y haberlos resignado a las flotas extranjeras es inmenso, no solamente económicamente, no solamente en el costo de vida de las familias del interior del país, sino también en seguridades. Gran parte de los accidentes que se producen en las rutas, la mayoría, más del 60%, está involucrado un camión. El camión es el que mata en el accidente. Y tal vez ese camión lleva una carga que de pronto debió haber estado en el agua y no en la ruta. Y después ni hablar lo que es la contaminación, la ruptura, que es una hipoteca que todavía no tenemos muy a la luz, pero que también en algún momento va a ser importante, que significa que el 84% de nuestro transporte se hace por vía carretera, cuando debería ser muchísimo menos. Más repartido ferrocarril también. Más repartido entre el ferrocarril y el agua. No quiero terminar el programa sin que me cuentes cómo está la construcción de barcos en Argentina. ¿Hay construcción? ¿Existe Tandanor? ¿No existe Tandanor? Bueno, Tandanor es otra de las piezas que fue prácticamente rifada en esa década, que el presidente Kirchner, para todos nosotros de la comunidad naval, recuperó para el Estado Nacional, los trabajadores los sostuvieron y hoy tenemos un astillero de pie, un astillero que está reparando con ingenieros argentinos, trabajadores argentinos, el rompehielo Irizar, a pesar de todas las campañas en contra que están enarbolando la idea de que se debió haber hecho afuera. Y la verdad que estamos promocionando una ley de industria naval para volver a tener marina mercante. Y lo más importante para cerrar, Ricardo, los argentinos no tenemos que olvidar que en los próximos años el 50% de la proteína vegetal que se transportará y se consumirá por la humanidad va a ser utilizada por el río Paraná los argentinos, para que tengamos dimensión del desafío ya no económico, sino geopolítico, de saber que en ese río seguramente van a concluir las mismas tensiones de la vuelta obligada. Nos van a volver a la vuelta obligada. La última tiene que ver con las banderas de conveniencia. Vamos a explicarlo fácil, a ver si yo lo entendí. O sea, una cosa es tener un barco que atrás lleva la banderita argentina. Otra cosa es tener un barco que atrás lleva la banderita de Panamá o Liberia. Explica la diferencia. Bueno, con el compañero Almagro, ese debate que también quiero decir, está tergiversado por los medios, digamos, los medios hegemónicos de la Argentina, que vos sos periodista, a mí me sorprende tan ahora con la Gimnasia lo que yo le llamo la falsificación de la palabra. Hoy este programa, por ejemplo, es levantado y lo que está dicho y está grabado es tergiversado, se inventan frases, se ponen en frases de funcionarios importantes, como en mi caso me ha costado, dichos que son agraviantes para un hermano latinoamericano y que de pronto generan conflictos innecesarios, porque están buscando, como se buscó también a vuelta obligado, la creación de países con divisiones
para que los criollos no puedan ejercer la soberanía en lo que le corresponde y lo que es legítimo. Pero hoy la Argentina está recuperando la bandera. Bueno, lo que vos decías, uno de los temas que nos ha llevado al conflicto con el Uruguay, nosotros estamos convencidos que fomentar y habilitar el uso innecesario de banderas de conveniencia es muy perjudicial para la economía. Son banderas de paraísos fiscales, de evasión, de lavado de dinero, de explotación de los trabajadores. Nosotros vamos a defender nuestros capitanes, nuestros marineros, nuestros jefes de máquina, que son de los mejores del mundo y que tienen todo el derecho a navegar en barcos que enarbolen su pabellón y no estar a la deriva por el mundo mendigando trabajo en manos de estos países que prácticamente han hecho del negocio marítimo un contrato de injusticia, ¿no? Nosotros estamos firmemente convencidos que Argentina tiene que recuperar su bandera como la tuvo. Argentina fue un país orgulloso, un país líder en cuanto a flotas, lo que fue ELMA, lo que fue la flota de YPF, lo que fue flota fluvial, y yo creo que con la ley marina mercante eso lo vamos a ir logrando. Bueno, nos quedaron algunos temas. Un montón. Yo me enganché Ricardo. con el... ¿Cuándo se inaugura lo de Panamá? Dentro de poquito, Mirá, ¿no? debía haberse hecho durante este año, pero como toda esta ¿sabés obra qué me hubiese genera gustado? La atraso. recaudación que tiene el canal de Panamá. Es un país que... Impresionante. Creo que la administración panameña, la administración social, se maneja con esa recaudación, porque lo que cobra, no sé, no me acuerdo cuánto, pero es impresionante. Bueno, Panamá es un canal. Es un canal, exactamente. ¿Te tengo que regalar una corbata? Bueno, ¿Usás corbata? bueno. No usás corbata, sí. No uso corbata. A veces sí. A veces sí. Y un vino gentileza del Baco Club, también te invito a tomar un Soy café. ingeniero de obra, ¿viste? No, los ingenieros de obra no estamos acostumbrados. Te invito también a almorzar o cenar en el Petit Colón, un lugar bárbaro ahí en la Plaza Lavalle. Voy a ir con mi mujer. Horacio, gracias por venir. Gracias a vos, y me parece muy importante que periodistas como vos de tanta difusión tomen los intereses marítimos, porque no es un tema técnico, va la patria. Sí, señor. Y la vuelta de obligado. Y la vuelta de obligado Gracias, la tenemos que releer, porque también Mitre no solamente hoy esconde, también escondía en aquella época, y es una página de la historia que también estuvo oculta durante mucho tiempo. Yo estoy leyendo un libro de Pacho O'Donnell, La vuelta de obligado. Bueno, muy importante la visión de Pacho, porque de alguna forma hace visible una gesta que de alguna forma los intereses agroexportadores siempre trataron de esconder. Creo que llegamos a buen puerto. Vamos a llegar a buen puerto, sin duda. Gracias, Horacio. Hay que seguir en esta línea, Ricardo. Tenemos que seguir en esta línea, con los defectos, con las dificultades, con las cosas que haya que mejorar. Ojalá que nunca más los argentinos extraviemos nuestro rumbo, sigamos por nuestra industria, por nuestra patria y por todo lo nuestro. Amigo, gracias. Gracias a vos, Ricardo. Hasta la semana que viene. Gracias. Museo del Jamón, un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 33,64. Pretende más con el Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Brillos deslumbrantes, colores impactantes, máxima intensidad. 317 bate todos los récords de belleza. Rojos profundos, castaños inolvidables, rubios radiantes. 317, ganadora del récord mundial Guinness.